Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Bienvenidos y bienvenidas a Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa en su 11ª temporada. Acompáñenos a conversar sobre la actualidad política, social y cultural de nuestro país con una mirada ciudadana. Le damos agradecimiento a nuestro equipo que gracias a ellos podemos estar saliendo al aire por Radio Universidad de Chile y por todas nuestras plataformas. Carla Díaz, productora general, producción audiovisual Ariel Acevedo, fotografía y redes sociales Gladys Báez y control de estudio Ricardo Ramírez. ¿Cómo están? Un gusto estar con todos ustedes junto con mi colega Jaime Lepe desde Valdivia y acá Verónica Araya. ¿Cómo estamos, Jaime? Muy bien, pues muy bien, disfrutando de lo que va quedando de febrero en realidad. Ay, sí, pero hoy se ha pasado rápido, pero bueno. Aquí, trabajando como siempre, estoicos. Oye, Jaime, vamos a hablar sobre el premio Plagio a la creatividad artística que se otorga con el fin de reconocer a creadores y creadoras chilenos de carreras destacadas con más de 30 años de trayectoria que hayan generado una transformación creativa desde la literatura y las artes visuales. Es decir, vamos a recordar que la Fundación Plagio ha organizado, ¿no es cierto?, este ciclo de encuentros gratuitos que se llevan a cabo durante mayo y junio en la Universidad Diego Portales con los ganadores y finalistas. Sí, vamos a estar conversando con una escritora que fue recientemente nominada al Premio Plagio a la Creatividad, un reconocimiento otorgado por la convocatoria ciudadana, Jaime, para ofrendar trayectoria artística y culturales que tienen impacto sociocultural. Nuestra invitada es un referente esencial en los microrelatos en la pedagogía de múltiples generaciones a través de sus talleres literarios. Así que les damos la bienvenida a nuestra querida amiga, escritora Pía Barros. ¿Cómo estás, Pía? Cliente frecuente de esta radio. También, ya es de la casa, ¿no? Ya es de la casa. Eso hay que dejarlo bien en claro. Jaime. Bueno, hay que decir que Pía Barros, nuestra invitada, propone un rol político de la escritura a nuestro juicio. Esta pedagogía del aprender haciendo como práctica cotidiana, ¿no es cierto?, en un Chile pleno de transformaciones sociales, abusos de poder y también amores, por qué no decirlo. Ella posee un don del pensamiento crítico y feminista y como autora rebelde aborda la ética y la moral en estos procesos, más que los resultados. Sí. Hablamos de una escritura irreverente como defensa de una memoria viva y latente. Ay, la media presentación, Pía. Sí, estoy destacando como Poncho, pero bueno, vamos. Oye, Pía, primero, no la voy a tutear porque... Sí, por favor. Es que a usted le gusta que la tuteen, pero a mí como que yo la admiro, por eso que me cuesta que tutearla, pero bueno, lo voy a hacer. ¿Qué sensación la dejó esta nominación? ¿Qué es para usted que haya sido nominada a este premio? Esto es una cosa que yo creo que todas y todos los que fuimos finalistas nos sorprendió mucho, porque es algo que no se postula, tú no tenés la más remota idea, hay gente que te propone y es por votación. Y esa votación popular lleva a 5 finalistas y después el jurado, de acuerdo a los méritos de cada uno, elige a la persona que ese año va a ser él o la ganadora. Antes lo tuvo una poetasa que es Soledad Fariña, y que es una gran escritora, gran tallerista, una mujer que ha entregado su vida a la poesía y sobre todo a la difusión, no solo en talleres acá, sino que principalmente en regiones, en el norte. Ella es de Antofagasta originalmente, pero vive en Santiago hace 1000 años. En su exilio estuvo en Suecia. Es una escritora muy notable, o sea, tiene varios libros muy buenos. Y su poesía, siendo una poesía compleja, le gusta mucho a los jóvenes. Entonces uno dice, esto es muy raro. Bueno, antes lo tuvo Soledad Fariña, y es una votación popular que hacen las personas
buscando las personas que le parecen más relevantes. Entonces, este año lo obtuvo Carlos Altamirano, que es un gran artista visual. Entonces, creo que es un premio que tú no buscas, que se te da y tienes ese milagro de que sean otras personas que pensaron en ti, y para cada uno de nosotros yo creo que eso ya es un premio. El que alguien reconozca que tienes una trayectoria o que has hecho una vida en torno a algo, porque no es por un libro específico, no es porque le chuntaste en esto o porque le caíste bien la semana pasada, es por una forma de vida y por haber sido consecuente con esa forma de vida. Entonces, creo que a mí me parece un premio muy bonito y es un premio que te enorgullece mucho. Antes existía el Altazor, pero ahora claro. Ya cagamos con eso. Ya no funciona el Altazor. Pero el Altazor era un premio que te daban los pares. Lo que también es muy milagroso porque los pares somos bastante vacas con nuestros pares. Entonces, el quedar entre los 3 o 4 del año también era un premio. Yo fui varias veces candidata, pero logré agarrar uno en el Altazor. Mi marido tiene varios, entonces me da mucha pica. Tú sabes, una resentía. Entonces, pero esto de que alguien o un grupo de pares te lo den, o en este caso como el plagio, personas que no conoces, o que no tienes idea, que todavía te piensan o saben algo de ti, te proponen para esto, yo creo que es un privilegio de las artes en general, de reconocer de que esto inútil no es tan inútil, que deja huella en otros. Bien, Jaime. Sí. A ver, entremos en el mundo, en el submundo de Pía Barro. ¿A qué edad descubre Pía Barro esta literatura activa? Es decir, ya no como lectora, sino como autora o como tallerista. Es que no es fácil separar, ¿eh? Yo empecé a escribir muy chica, como a los 6 años o antes. Escribí unos poemas horribles. Fui una mercenaria de la literatura. Como a los 6 años, porque escribía poemas y las monjas me regalaban santitos. Entonces yo le escribía atrás unos poemas rimados, horribles, pero las monjas pensaban que esto era mucha mística de mi parte. Era una absoluta mentira, y me encantaba Fernández, que era un dibujante de santitos, y me gustaban los monitos. Pero las monjas creían que yo ya iba para mística, ¿te caché? Cosa que nunca ocurrió. Como ustedes ven, no se llegó a eso, ni se llegará. Entonces, esto de venderte por algo a cambio, también tiene que ver con mis primeros pasos de la literatura. Tuve gratificaciones, ¿eh? Y gané algunos premios. Entonces empecé a escribir muy, muy tempranamente, a publicar, como casi toda mi generación, como el 99,9%, mucho después de los 30 años. Porque en Chile había censura previa, porque había que pedir permiso para los libros. De hecho, yo saqué mi primer libro, era ilegal. Como casi toda mi generación. Entonces, llegamos tarde a la publicación. No fuimos los veinteañeros que publican su primer libro, que es lo que corresponde, sino más bien los treintones, o más en algunos casos, que publicamos el primer libro. Entonces, es difícil separar cómo empieza algo, cómo se distancia a otra cosa. En la universidad yo empecé a aprender y también a decodificar. Lo que yo aprendía de análisis e interpretación de la obra literaria lo hacía al revés. Agarraba y decía, este texto, ¿cómo está haciendo el autor esto y para qué sirve? Y con eso empecé a crear una didáctica, una metodología para enseñar a escribir cuentos. Y mis primeros trabajos políticos fueron hacer talleres, y mis primeros trabajos remunerados también para conseguir, aunque fue el tecito de las tardes, tenía que ver con dar talleres. Por suerte, porque eso fue mi oficio. Hace un par de semanas cumplí 70 años y he vivido 50 años de la literatura. Deja entrever que hay un tema de felicidad. Una palabra que hasta el día de hoy todavía es cuestionable. Si realmente... Cada vez que te preguntan esa cagalla, empezás a ser infeliz. ¿Cierto? Eso ya, sí, pero hasta aquí soy feliz. Ya, sí. ¿Viste? Eso es lo que quería preguntar. ¿A qué edad descubre a qué edad más o menos, o cómo se relaciona con esta pasión de escribir y con el deber de ser feliz? Yo creo que el ser feliz para toda mina no ocurre nunca antes de los 40. ¿Ya? No. Tengo la esperanza. Uno vive, pero no es que viva para ser... Empieza a preguntarte o empieza a evaluarte, diría yo, después de los 40, recién empiezas a calcular realmente
si has llevado la vida, si tienes los recuerdos suficientes para no avergonzarte y para avergonzarte lo que vale la pena, pero el ser feliz es una complejidad distinta. Yo creo que lo que a mí me pasa así es que para mí la literatura es encontrar un sentido al gesto de vivir, en leer, en morirte de envidia. Por ejemplo, les recomiendo el último libro que quería matarla, de Samantha Schweblin, que se llama El buen mal. Quería matarla porque me ha encantado haber escrito ese libro. Entonces, te empieza a dar la envidia, el gusto, el placer de lo bien escrito, de la inteligencia detrás de los textos. Empiezas como a otras cosas. Para mí la literatura me salva todos los días, me salvó en la época adolescente. Sigo pensando que si yo no hubiera leído El Conde de Montecristo a los 13 años, otro gallo cantaría, pero pasé toda mi vida esperando la venganza. Entonces, creo que te salva porque también rescatas el humor. Ya. Porque algo te reverbera dentro. La literatura todos los días está haciendo algo por ti o por mí. Y yo con esto encontré también que era el mejor modo de enseñarle a otras. Después hubo también otro, porque al principio fue bien sectaria, hacía taller para mujeres nomás. De entregarle este gesto de búsqueda de felicidad, del derecho a esa búsqueda de felicidad que tiene que ver no con esta cosa eufórica, sino más bien de hacer aquello que te hace plena por pasión, por desesperación, y porque ese gesto de la escritura te representa mucho más allá de lo que tú hagas diariamente para vivir y comer, digamos. Perfecto. Jaime. Sí, Pía, para quienes todavía no conocen tu obra, ¿qué temas son los recurrentes y de alguna manera te quedas o mezclas la realidad cotidiana con la ficción utópica? ¿Cómo te manejas en este caminar? Anda a saber tú, pues todos los días lo invento. O sea, los temas típicos yo creo que nunca han cambiado, a pesar de que yo siempre pensaba que estaba escribiendo libros distintos, uno siempre escribía el mismo. Tenía razón Borges en eso. Puntualmente es la mujer, es la soledad, es la violencia y las múltiples formas que tiene la violencia y el poder de construir nuestros imaginarios y de forzarnos a mirar en direcciones que son la opuesta a las que deberíamos estar mirando. Mira, oye, ¿nacimos todos creativos? Todas las personas. O nos vamos puliendo con el tiempo, con estos espacios culturales, o tenemos que aprender a ser creativos. ¿Cómo es eso? No, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es validarnos como sujetos y sujetas, que somos personas, y las personas son múltiples, no son unívocas y en una sola dirección, y todas las personas somos creativas. El sistema te dice que no, que eres reproductiva, o que vas a ser siempre un tipo que va a apretar la tuerca para allá, pero en la gente, inclusive cuando tú dices, esta persona es analfabeta, y hace cosas maravillosas en greda, o carretas tejidas en paja, la otra paja, no la que no está creyendo, etcétera. O sea, cuando tú miras la cantidad de formas que tiene la creatividad, cuando una mujer cocina, no está reproduciendo recetas, está siendo creativa, está inventando qué cresta hace con un pedazo de acelga, un tomate y un huevo, y acaba de sacar un plato para 4 personas. Entonces, todo es parte de la creatividad. Lo que pasa es que nos dicen, y vuelvo a insistir en lo mismo, esto lo he dicho muchas veces, que hay unos pocos iluminados que son creativos, que son los verdaderos genios. En este país que le gustan los rankings, es el mejor, es la primera, es el mejor en poesía, la mejor o mejor de su generación. Patético. Esa cosa es muy propio del poder y los patriarcados, pero sobre todo el capitalismo. La idea de hacer estos rankings y no de reconocer en las personas ese maravilloso milagro que se produce todos los días, en que todos los días alguien tiene gestos creativos. Perfecto. Y hace cosas que todos podemos pintar. A lo mejor yo no pintar ni en broma, yo hago una línea recta y me queda más curva que no habiendo. Pero yo escribo. Hay otros que cantan, hay otros que... O sea, hay múltiples formas de esa creatividad y todas las personas somos creativas y somos felices en la medida en que desarrollamos algunas de nuestras variables creativas. Mira qué bonito. Jaime. Sí, Pía, vamos al mundo del tallerismo, que yo sé que es muy relevante para ti. ¿Qué hace en la primera sesión cuando se para frente a los discípulas para iniciar un taller de escritura?
Lo primero es que no hay discípulos. ¿Cuál es tu propuesta? A ver, lo primero es que yo creo en la horizontalidad de la enseñanza. Porque creo en la construcción de comunidades. Entonces, partiendo por la democratización de la escritura, que estamos todos iguales y que probablemente yo sepa más que ellos, porque por algo voy a darle los primeros pasos para esa persona, partimos de una horizontalidad y que cada vez que yo dé una clase voy a estar aprendiendo, al igual que ellos, desde otro lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Yo soy muy vaca y es cierto que tengo mala fama porque mis clases duran 2 horas y media, son muy exigentes, la gente nos lleva cosas desde la casa, no comentamos, tienen 1 minuto para hacer su... A ver, partimos. Entrego un texto, se lee en voz alta, digo cuál es la tarea de ese día, cuál es el objetivo a cumplir. Se lee en voz alta, subrayan cómo aparece en el texto, visualmente y auditivamente e intelectualmente están sabiendo cómo se hace y para qué sirve. Después tienen 30 minutos para contarme un cuento con ese objetivo. No tienen que escribir 400 páginas. Puede ser un cuento de 10 líneas, de 3, de 100, de lo que les alcanza en 30 minutos. Pero tienen que cumplir con un objetivo. El grupo tiene que estar preparado para decir su opinión en 1 minuto. No quiero que se pongan a hablar. Esto siento cuando me importa un huevo lo que sientan a alguien. Quiero saber si está cumplida la tarea. ¿Qué les parece a ellos como texto? ¿Y qué harían para mejorarlo? No que me digan esto es pésimo. Ya, ¿cómo lo harías tú mejor entonces? O sea, si no estás dispuesto a proponer cuál es la forma de resolución de aquello, no me digas cuál es el problema. Porque entonces no me sirve. Y seguiríamos en la politiquería de siempre. Puro diagnóstico y poca eficiencia. Entonces, puntualmente, eso es un taller. Entonces, todos opinan, están obligados a opinar. Y todos están obligados a mostrar su texto. No están compitiendo por ser el mejor. Están compitiendo consigo mismos por cumplir un objetivo. Y eso consiste en los talleres. Y ahí dentro de esos mismos talleres, Pía, cuando empiezan a darte o a hablar de estos temas que cada uno ¿hablan más desde lo cotidiano o ficción? ¿Cuál de estas 2 líneas son las que más se repiten? La gente cree que está escribiendo, dice, pero esto ocurrió así. Mentira, nada ocurrió así. Cuando pasa por el lenguaje ya es ficción. A ver, quiero explicarlo en términos prácticos. Si tú me dices que yo acabo de entrar por esa puerta y que tú viste una vieja loca con un sombrero rojo, esa es una verdad. Si tú dices que entró una entrevistada, que viene para acá, que además tiene una voz terrible, esa es otra verdad. Entre esas 2 verdades hay otra más. Ninguna de ellas es completa y ninguna de ellas deja de ser ficción. Tu percepción cultural de cómo ves a alguien ya es ficción. Y ya va a ser distinto a cómo me vea cada una de las personas que me haya visto si cada una te dice quién es esa persona o cómo es o lo que percibe. Mira. Por lo tanto, todo es ficción y todo pasa por ese capital cultural que cada una persona tiene. Entonces, aquello que tú crees que estás contando que era verdad es un fragmento de aquello, pero no es la verdad tampoco. ¿Y qué característica tiene que tener la persona que vaya a tus talleres? Querer escribir. Ya. No, yo no pido muchas cosas. Querer escribir y capacidad para resistir la crítica. Y eso es un poquito jodido, porque la gente tiende a confundir el texto consigo mismos. Entonces, si tú criticas, me estás diciendo, no a ti, al texto le estoy diciendo que no cumple con esto, que tiene tales deficiencias. Entonces, aprender a separar tu texto de ti, no sé, pues tu guagua la acabas de hacer. Entonces, es un poco difícil y cuesta, pero eso es todo. Jaime. Sí, Pía, a ver, quiero entrar en un tema un poquito más político. Leía hace Estamos poco hablando de política también. Todo es política. No, pero ya más estrictamente. Leía que la editorial que mantuvo en los 2 años y medio de infracción vendió alrededor de 2.800.000 libros en esa fracción de tiempo. ¿Ya? El año pasado leí que la Cámara del Libro había publicado, no vendido, publicado 1.800. Tenemos un problema, un déficit de comprensión lectora desde tu civilidad, de esta sociedad civil donde perteneces tú, no el discurso del Congreso ni la política educacional. ¿Cuál crees tú que es posible como camino para salvaguardar
no solo a las nuevas generaciones, a todas las generaciones que hoy día lo comprenden lo que leen o leen menos, o no leen. A ver, hay varias cosas ahí. 1.1, la obligación de que, primero encuentro una estupidez estas educaciones cuidadas de los niños, que cuidarlos tanto no se les puede decir que no, etc. Me voy a dispersar, no quiero ir para allá. Esto de tener que hacer que todos los niños aprueben sin saber leer ni escribir y que lleguen de repente a cuarto básico sin saber 4 operaciones y sin saber leer y escribir es brutal. Pero creo que lo principal de todo también tiene que ver con las pésimas cosas que les dan a leer a las personas. No porque los viejos de mierda sepamos que el Quijote es muy bueno, se lo vas a dar a leer a un niño si no tiene el capital cultural para leerlo. Yo creo que la gente lee. No leen los soportes que nosotros estamos acostumbrados a lo que consideramos soportes importantes. Para mí, claro, yo soy una vieja de libros, pero toda la gente lee todo el tiempo en el celular. Lee en la calle, lee los avisos, lee. Puede que no entienda el modo de construir discursos desde el cual nosotros queremos que entienda. O sea, ejemplo, que tome un párrafo de un diario y sepa qué es lo que está leyendo. Pero sabe perfectamente cuándo tiene que tomar Coca-Cola ya y cuándo tiene que comprar la pizza. O sea, por lo tanto, si tenemos una sociedad educada en el consumo, no digamos que no saben, digamos que los mal formamos para que sepan en una sola dirección. Yo creo que tienen que cambiar muchas cosas, pero sobre todo, si respetáramos el gusto de las personas, el gusto de los chicos en el colegio, sabríamos que les interesa mucho más leer una novela gráfica, que no por eso deja de ser novela, y no por eso deja de ser también cómics, también literatura, que leer un mamotreto que no tienen ni el tiempo ni la velocidad para usar. Creo que la lectura siempre tiene que ver con la pasión. Y hay que hacer algo que hizo Pinochet que era re bueno. Prohibamos leer, vamos a estar leyendo todos como enfermos. Vea, considerando eso, y que me llamó mucho la atención cuando uno te sigue y sigue tu historia, ¿cuándo descubres y acoges el feminismo en tu vida? Siempre. Yo era feminista antes de conocer la palabra, siempre he dicho lo mismo. Desde que naciste. Sí, porque vivía entre hermanos hombres, era buena para los combos, crecí en el campo y consideraba muy estúpido esto que las mujeres se quedaran calladitas, o esta frase típica que dice, calladita es más bonita. Uno, porque en la reputa vida yo fui bonita, entonces uno tenía que pelear por otras cosas, entonces callada ni cagando. Entonces creo que es toda esa situación de lo que significa el silencio de las mujeres. Y además de lo que yo aprendí en las cocinas. Si las cocinas eran mucho más entretenidas, las mujeres, desde la cocinera, desde la madre, desde lo que se fraguaba ahí era mucho más interesante que lo que estaba en los livings y en las mesas de todo el resto. Entonces, el mundo de las cocinas tiene secretos, tiene verdades, tiene mundos que son distintos. Y eso para mí es súper importante. O sea, yo era feminista mucho antes de conocer la palabra. 1, porque no me iba a quedar callada. 2, porque siempre fui muy rebelde, o reverde, como dice mi hija, que ya está vieja, pero me dice que yo soy más reverde, y no soy una vieja verde, ojo. Entonces, toda esta cosa sí que tenía que ver con esto de por qué, y por qué voy a tener que aceptar eso, por qué, porque siempre ha sido así, no es una respuesta para mí. Entonces, no sé, hay varias cosas ahí que tienen que ver con que siempre para mí el feminismo, antes de conocer las razones, ya me interesaba. La primera mujer de este país que fue senadora, me decían, entonces ya está Ana María de la Cruz, no tenía idea yo que no era la vieja, y después me enteré quién era. Entonces, la primera mujer senadora con una amplia mayoría que terminó siendo traicionada por las propias mujeres. Pero bueno, entonces esta idea de por qué siempre me ha sobrecogido la Violeta Parra, que es mi delirio, porque era jodida la vieja y porque, por supuesto, iba en contra de todo lo que se esperaba de ella. Entonces, de algún modo, el feminismo de la Mistral, el feminismo de todos los feminismos, que cada vez varían y son más distintos, siempre estuvo presente y siempre fue un código de salida para lo imposible que es vivir sin propósito. Perfecto. Jaime, nos queda 1 minuto. Sí, ya, es que entonces, ya, pucha, me voy a perder la pregunta, pero esta la tengo que hacer.
¿Qué espera Pía Barros desde la sabrosura o la insabrosura con la literatura y las artes a partir de este 11 de marzo? Un cagazo del puerto un buque. Yo no puedo creer que alguien que se considera tan visionario y todo, y que considere que las religiones son tan importantes, que prácticamente haya que eliminar el arte o las acciones de las personas, me parece una brutalidad. A ver, yo espero lo peor, y sueño con que ojalá yo me equivoque. Estoy muy esperanzada en que nos equivoquemos todos, pero está claro de que todo lo avanzado se puede perder en un día, de que todo lo que se ha conseguido no es un desde ahí, sino tal vez lo podamos perder el 11 de marzo, de que todo aquello que nos costó muchos años se puede dilapidar y lo podemos hacer desaparecer. Y lo miro porque ayer se aprobó legislar en Argentina por 12 horas diarias, por una brutalidad. Si había algo por lo que uno odiaba a los argentinos era porque tenían razón en creerse la muerte, por todo lo que habían conseguido en derechos salariales. Eso se borró de una plumada ayer. Todo puede desaparecer. Perfecto. Todo aquello que consideramos tan seguro puede desaparecer. Y me parece muy terrible que creamos que hay un Chile que es para unos pocos y que creamos que las religiones pueden ir por sobre el derecho y por sobre el Estado de Derecho. Perfecto. Ya pues, estamos justamente con Pía Barros, con su pensamiento crítico feminista y su comentario final que todo nos dejó así como bien relajado. Oye, Jaime, ha sido un placer nuevamente, una semana más en Citoyens Live, Pecado y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Gracias, Pía, por aceptar nuestra invitación. Esta es su casa, usted sabe. Así que lo dejamos para un próximo capítulo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Desde acá de Santiago, Verónica Araya, y desde Valdivia, Jaime Lepe. Nos vemos la próxima semana. Chao, que estén Pía. muy bien. Un abrazo. Nos vemos en Valdivia. Chao, chao. Ok, nos vemos en Valdivia. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.